Nuestro equipo escogió el tema del movimiento estudiantil 68, ya que consideramos que es un acontecimiento que ha marcado la historia del país, repercutiendo social, política y económicamente, pudiendo desafiar a la autoridad del gobierno y exigiendo una mayor libertad de expresión. El movimiento del 68 comenzó como una serie de protestas dirigidas por estudiantes en respuesta a la corrupción del gobierno, la brutalidad policial y la falta de libertad política. El movimiento creció rápidamente, con estudiantes de universidades de todo el país uniéndose a las protestas. En agosto, el gobierno respondió con fuerza, enviando militares para ocupar la Universidad Nacional y otros campus. El movimiento siguió creciendo y culminó con una manifestación masiva en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre, cuando el gobierno respondió con una violenta represión, abriendo fuego contra los manifestantes desarmados, matando e hiriendo a cientos. Los acontecimientos de 1968 tuvieron un profundo impacto en la sociedad y la política mexicanas, lo que condujo a una mayor libertad política, así como reformas democráticas en los años siguientes. ¿Cuándo y por qué sucedió? Sucedió desde el 26 de julio de 1968 al 2 de octubre del mismo año. Algunas de sus causas fueron la crisis económica, la regresión del enfrentamiento de estudiantes del IPN y la UNAM, el autoritarismo y la violencia callejera. También hubo participación de profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas. Contextualización económica. La industrialización de la economía mexicana en ese periodo de tiempo ocasionó migración de grandes masas del campo a la ciudad y el gobierno recibió grandes demandas de trabajo y educación, algo que las autoridades no pudieron satisfacer, ocasionando que muchos estudiantes no tuvieran las condiciones necesarias para el tipo de educación que buscaban en el ámbito universitario, haciendo difícil encontrar trabajo. Esto fue produciendo descontento de la población estudiantil que rápidamente adquirió conciencia. México estaba viviendo un periodo de autoritarismo, un alto nivel de conformismo y no participación de los ciudadanos. Las autoridades no estaban dispuestas a ceder a las demandas originales del movimiento. Había represión de movimientos políticos, control de medios de comunicación y libertad de prensa limitada. La política externa era neutral, sin participar activamente en los conflictos internacionales, pero manteniendo relaciones con diferentes países. La manifestación, conocida como la Marcha del Silencio, fue en respuesta a una violenta represión policial contra los estudiantes de la UNAM que protestaban el mes anterior. El movimiento cobró impulso en agosto cuando estudiantes de la IPN se unieron a las protestas. Los estudiantes pidieron una mayor libertad política, el fin de la corrupción gubernamental y una mayor igualdad económica. El gobierno respondió con aún más violencia, incluida la notoria masacre del Tlatelolco del 2 de octubre, cuando las fuerzas gubernamentales usaron ametralladoras para disparar contra una multitud de manifestantes pacíficos y mataron a cientos de personas. El movimiento tuvo un impacto significativo en la sociedad y en la política mexicana, expuso la corrupción y el autoritarismo del gobierno y dio lugar a demandas generalizadas de reforma democrática y mayor respeto por los derechos humanos. El movimiento también inspiró protestas, manifestaciones similares en América Latina y en todo el mundo. Por último, nosotros concluimos que el movimiento mexicano del 68, también conocido como la masacre de Tlatelolco, fue una serie de manifestaciones y protestas estudiantiles que comenzaron en julio de 1968 en la Ciudad de México. El movimiento exigió más libertad de expresión, reformas democráticas y el fin de la corrupción política. El gobierno desplegó fuerzas militares para reprimir las protestas, lo que resultó en la muerte de cientos de estudiantes y civiles. Se pueden destacar tanto aspectos negativos como positivos del movimiento. Por un lado, la respuesta violenta del gobierno a las protestas provocó la pérdida de vidas inocentes, afectando negativamente